amas a tus hijos, Señor, incondicionalmente, Padre. Amor eterno, Señor. Abba, 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 Padre. Abba, Padre. Abba, Abba. Dios, pero Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Abba, Padre. Gloria, gloria a Dios. Señor, qué linda tu presencia, Señor, en este momento, Padre. Sentirte, Señor, como Padre, Señor. Oh, Padre, aquí estamos tus hijos. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a glorificarte. Hemos venido, Señor, a adorarte, Padre Santo. Abba, Padre. Abba. Ay, Dios mío, Santo, revela, Señor, a tus hijos, Señor. Revela, Padre, revela, Señor. Revela, revélanos la identidad de hijos, Señor. La identidad de hijos, Padre. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Abba, Padre, Señor. Oh, Señor. Qué lindo saber, Señor, que eres Dios, Señor, pero qué lindo saber que somos tus hijos, Padre. Qué lindo saber, Señor, que podemos entrar allí, Señor, entre tus brazos, Señor. Ser abrazados por ti, resguardados, Señor. Qué lindo saber, Señor, que eres nuestro Padre, Señor. Qué lindo, Padre, saber de verdad que eres nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué adoración tan hermosa, qué tiempo tan maravilloso sentir la presencia de Dios, pero la presencia de Dios Padre. La presencia de Dios Padre. Saber que hay un Dios que es Padre. Bueno, gloria a Dios. Vamos primero que nada a dar un saludo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bendiciones. Las personas que nos miran a través de la internet, queremos darle una cordial bienvenida a Keys of Heavens. Hoy estamos aquí celebrando el Día del Padre. En un eco. Así que quisiera saludar a todas las personas que nos miran a través del internet. Bueno, damos gracias y vamos a comenzar hoy con lo que el Señor tiene para nosotros hoy, el día de hoy, para lo que es el Día del Padre. El Día del Padre se celebra hoy en el mundo, ¿no? Celebramos el Día del Padre. Vamos a ver si esto... Celebramos el Día del Padre y básicamente hoy se celebra el día en que se reconoce al hombre como padre, ¿verdad? Es el día en que mundialmente se reconoce que un hombre es padre a nivel internacional. Así que primero que nada vamos a tratar de entender qué es lo que significa ser padre. Dios tiene hoy varias cosas que nos quiere hablar como hijos, porque una cosa es entender a Dios como Padre, otra cosa es entender a Dios como Dios, y otra cosa es entender a Dios como Dios Padre. Así que damos gracias por la palabra que el Señor va a traer para nosotros hoy. Señor Padre, nos presentamos delante de ti. Señor, sé tu Espíritu Santo de Dios guiándonos, Señor. Sé tu Espíritu Santo de Dios hablando, Señor, a través de mi boca. Que seas tú, Padre Santo, ministrando. Que seas tú, Señor, en este día, Padre Santo, dándonos la palabra, Señor, y la revelación que tú traes para el día de hoy, en este día, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, señores, que nos están mirando a través del internet, si eres padre, queremos darte una felicitación en este día. Si tienes la bendición de tener hijos, naturalmente, eso es lo que es un padre. Y vamos entonces a hablar un poco acerca de lo que es ser padre. ¿Qué dice, primero que nada, cuál es el concepto que se tiene como padre? El concepto que se tiene como padre es un hombre, y lo que vamos a estar hablando hoy es, el nombre de esta prédica es Quiero ser como mi padre. Ese es el nombre de esta prédica. Es quiero ser como mi padre. Quiero ser como mi padre. Como una afirmación o como una interrogación. ¿Quiero ser como mi padre? ¿Qué significa el ser padre?
El ser padre significa que un hombre, del sexo masculino, un hombre, pueda engendrar un hijo, pueda tener un hijo, pueda tener hijo. Eso es lo que significa ser padre. Hoy vamos a estar hablando acerca de Dios como padre, vamos a estar hablando de nosotros como hijos y vamos a estar hablando de la paternidad. Este es un día importantísimo porque en este día vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes que hay. Uno de los temas que es la razón por la cual el mundo está como está hoy, por la paternidad. Es uno del ataque más grande que Satanás hace a la humanidad. Fue lo que hizo en el principio. Y vamos a ir a la palabra y vamos a estar entendiendo eso. Hoy es un día que mundialmente se celebra el Día del Padre, pero ¿saben qué? La mayoría de los hombres pasan la mayor parte de su vida sin entender lo que verdaderamente significa ser padre. Y mucho menos aún lo que significa la paternidad. Déjame decirte que este mundo está así como está porque el hombre no conoce su propósito, porque el hombre no entiende la paternidad, porque el hombre tiene un problema de identidad. Esa es la razón por la cual el mundo está como está. Esa es la razón por la que hay tantas guerras, esa es la razón por la que hay tantos hombres y mujeres en cárceles, esa es la razón por la que hay tanta división en las familias, esa es la razón por la que hay tantos divorcios, esa es la razón por la que hay tantos problemas económicos, porque el hombre como padre, como tal, no conoce su identidad. Y al no conocer su identidad, al no conocer por qué fue creado, al no conocer su propósito, no puede ejercer. Y esa es la razón por la cual el mundo está como está. La mayoría de las cárceles están llenas de hombres y mujeres que no tuvieron padres. La mayoría de las personas que pasan por situaciones de divorcio en su vida tiene que ver con algo que hubo en la paternidad, sea de sus padres, sea de sus abuelos, sea de su antepasado. Pero la paternidad es la identidad. El que da identidad a los hijos es el padre. El padre es el que da identidad a los hijos, no la madre. Por eso hay una distorsión cuando en los tiempos que vivimos se quiere sacar la imagen del padre para poner otra cosa, sea una mamá, sea quien sea. Y obviamente está que el hombre al no entender su propósito, al no conocer su posición como hijo de Dios, como sacerdote, pues entonces viene toda esta situación. Desde el principio nos vamos a dar cuenta, muchas de las guerras que han habido en el mundo tienen que ver con falta de paternidad. Tiene que ver con eso. Este es uno de los temas más importantes que puede predicar un pastor desde el púlpito, después de predicar el Padre como tal, después de predicar el reino de los cielos, después de predicar a Jesucristo, después de predicar la sangre de Cristo, después de predicar del Espíritu Santo de Dios, la paternidad. Porque si no entendemos que Dios es Padre, sino que lo vemos como Dios solamente, no podemos tener esa relación de padre-hijo. ¿Cómo un hijo se va a relacionar con un padre que no conoce? Ahora miren esto. Mateo 6:9 dice: vosotros pues orad de esta manera. Esto es Jesús enseñándonos cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así nos enseña Jesús a orar al Padre. Jesús es quien nos revela al Padre. Y el Padre no puede ser revelado si no es a través del Hijo. El Hijo es revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces vivimos en un mundo en que la mayoría de los hombres no conocen al Espíritu Santo de Dios, no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y al no tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, no conocen al Hijo, y al no conocer al Hijo, no conocen al Padre. Y la única referencia que tienen naturalmente del Padre es la de su propio Padre natural, la cual en la mayoría de los casos es una imagen totalmente distorsionada. Especialmente si ese padre tampoco conoce de Dios, tampoco se ha tenido un encuentro personal con Cristo, tampoco conoce el Espíritu Santo de Dios. Así como lo dije el Día de las Madres, hay dos tipos de padres: hay padres buenos y hay padres malos. Hay padres que conocen a Dios y padres que no conocen a Dios. Hay padres que temen a Dios y padres que no temen a Dios.
Hay padres que tienen relación con sus hijos, pero la relación que le enseñan es una relación del mundo, no una relación que le agrada a Dios. Estos son los tiempos que vivimos. Hoy en el Día del Padre, muchos padres van a recibir una pelota de fútbol porque eso es lo que más les gusta. Otros una herramienta porque es lo que más les gusta. Créanlo o no, algunos padres hoy recibirán un control de PlayStation o de algún juego porque a pesar de que tienen hijos y tienen responsabilidades, en fin, se la pasan horas y horas jugando. Herramientas. ¿Qué hombre no le gusta sentirse ese hombre aventurero? Tal vez uno recibe una bicicleta, la bicicleta que esperaba. Pero hay una situación en el hombre, en la identidad del hombre, que el hombre se pone un traje y cuando viene a Dios, Dios le empieza a quitar ese traje. Le empieza a Dios a quitar ese traje y entonces el hombre empieza como una cebolla a ser como pelado delante de Dios. Y te das cuenta que lo que te enseñaron de pequeño en el mundo, lo que era ser padre, cuando vienes y conoces a Dios y empiezas a leer la palabra de Dios, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? El hombre comienza, ¿verdad?, a tener una situación en la que él mismo, teniendo un problema de identidad, pueden reír, teniendo un problema de identidad. Eso es lo que pasa cuando el hombre no tiene su identidad bien puesta. Gloria a Dios, porque tenemos la identidad bien puesta en el Señor. Gloria a Dios Santo. Empieza el hombre a perder su identidad. Y llega un momento en que el hombre necesita, delante del Padre, necesita presentarse como el hombre es, porque la necesidad más grande que tiene el hombre es conocer al Padre. La necesidad más grande que tiene toda mujer es conocer al Padre. Cuando un hombre y una mujer conocen al Padre, todo cambia, todo cambia. Es un antes y un después. Es un antes y un después. El mundo está como está porque el mundo no conoce al Padre, no conoce al Padre Celestial. Y esto pasa en el mundo y también pasa en la iglesia. Óigame bien lo que les estoy diciendo. Algunos de ustedes que son cristianos, pero aún no han tenido la revelación de que son hijos y de que ese Padre Celestial tuyo, ese es tu Padre. El Padre que te ama, como en esa canción que adorábamos ahorita. El Padre que te cuida, el Padre que te guarda. Y algunos de ustedes todavía están, conocieron a Cristo, pero están enfrascados en el pasado, en tu padre natural, y quieres ir a tu padre natural, y tu padre natural no te resuelve, y necesitas ir a tu padre espiritual, que es Dios, el único. Entonces el hombre hoy en día está etiquetado. El hombre es lo que tiene, el hombre es lo que porta, el hombre es el reloj que usa, el hombre es el dinero que gana, el hombre es el carro que tiene, el hombre es donde vive. Entonces se ha perdido. El mundo te enseña que tú eres lo que tienes, no lo que eres. Entonces, ¿qué pasa? Hay una distorsión, hay algo que está totalmente equivocado entre lo que la imagen que hace el hombre y la imagen que Dios quiere de ti. Pero el hombre no se puede olvidar que tiene una naturaleza y el hombre empieza a luchar con eso, viene a los pies de Cristo y empieza a luchar con el Señor. Empieza, Señor, Padre, pero que dentro de mí, a mí de verdad me gusta ir a la montaña, a mí me gusta irme de camping, es que de verdad a mí me gusta arreglar cosas, Señor, es que de verdad a mí me gusta, Señor, hacer deporte, porque hay algo dentro del hombre que es una imagen que Dios hizo, hay una naturaleza que Dios hizo en el hombre, y empieza el hombre cuando viene a los pies de Cristo a tener esa confrontación, empieza a tener esa transformación, porque ese hombre se siente que es el hombre que quiere salir de cacería, el hombre que quiere pelear, el hombre que es guerrero, el hombre que quiere defender a su casa, el hombre que tiene que ser proveedor, el hombre que tiene que proteger a su casa. Y entonces la imagen que nos presenta el mundo en estos días es aquel hombre superhéroe, pero que no tiene a Cristo. No tienes nada. Entonces el hombre se acostumbra al hombre que nos enseñan en las películas. El Superman que llega y se quita la camisa delante de todos y se cambia la camisa y ahora entonces viene encorbatado y de repente dice: tengo que ser un superhéroe, tengo que proteger a mi familia, tengo que proveer para mi casa, tengo que ser un macho man, voy a ir a jugar con mis amigos hoy voy a meterle 5 goles. Y empieza el hombre delante de Dios
a tener una situación ante Dios, ante la sociedad, ante su familia. Y ese hombre, ¿verdad? Que sí, claro que le gusta irse de camping, claro que le gusta hacer cosas porque hay una naturaleza en el varonil. Pero hay una diferencia entre ser un macho y una diferencia entre ser un hombre temeroso de Dios. Hay una diferencia grandísima, grandísima, hay una diferencia grande. El hombre está llamado a ser creativo. Hay una diferencia grande entre el hombre que se cree hombre porque agarra una correa y le pega a sus hijos, entre el hombre que agarra y le enseña a sus hijos la palabra de Dios. Hay una diferencia. Hay una diferencia grande entre el hombre que quiere ser un soldado del mundo, que quiere ser un guerrero, eso, hay una diferencia, y el hombre que quiere ser un soldado de Jesucristo. Hay una diferencia. Entonces el hombre se presenta delante de Dios y dice: Señor, tengo un problema de identidad, Padre, tengo un problema, Señor. Y el hombre dice: ¿quién soy? Y el hombre, ¿sabes qué? Tiene que dejar al hombre viejo y tiene que empezar a cambiar y tiene que empezar a entender: mi Padre Celestial es el que me da la identidad, no lo que yo he visto, no donde yo vivo, no el carro que tengo, no el reloj que manejo. Claro que eso es importante, que proveas a tu casa. Claro que Dios te da todo para que tú seas un proveedor. Claro que Dios es el que te provee. Claro que Dios es el que te da la prosperidad de Dios. Pero tenemos que entender, si vamos a celebrar hoy el Día del Padre, tú que me estás viendo a través de Facebook, que a lo mejor estás viviendo esa situación, y a lo mejor el regalo que te trajeron hoy, ¿sabes qué? Tú que me estás escuchando, el mejor regalo que le gusta a un padre, no lo puedes comprar en ninguna tienda, no se compra con dinero. El mejor regalo que tú le puedes dar a un padre se llama respeto, se llama honra, se llama amor. Amén, iglesia. Se llama amor, se llama respeto. Esto no se compra en una tienda. Le puedes comprar una corbata, le puedes comprar una herramienta, lo puedes llevar, le puedes cumplir sus sueños. Y claro, el hombre llega a la casa y quiere hacer esto. Y las responsabilidades. Las responsabilidades. ¿Cuál es la crisis del hombre hoy en día? La identidad. El hombre fue creado para ser responsable, para solucionar problemas. El hombre fue creado para ser el sacerdote de su casa. El hombre fue creado para, ¿sabes qué? Para llevar bien a su esposa. El hombre fue creado para llevar bien a sus hijos. El hombre fue creado a imagen y semejanza del Padre. El hombre es responsable. Y esa es la lucha. Ya habrán algunos de ustedes que me estarán mirando por las redes y dirás: yo tengo dinero, soy un proveedor, soy responsable. Y la pregunta que te hago es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que te acostaste con tu hijo o con tu hija antes de que se acostara a dormir y le hablaste de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez cuál fue el último regalo que le diste a tu hijo o a tu hija? ¿Un PlayStation? ¿Un PlayStation? Estamos viviendo los tiempos más difíciles para la identidad del hombre, donde el ataque a los padres es el ataque más fuerte que ha habido, yo creo que en la historia, porque estamos viviendo los tiempos finales. Hay personas que hoy se llenan de alegría al celebrar el Día del Padre, porque van a comer con sus padres, lo van a poder ver. Pero hay otros que no, hay otros que están tristes, hay otros que están molestos, otros que sienten ira, rabia, frustración. ¿Dónde está mi padre? Algunos ni conocieron a su padre, otros lo conocen y no lo han visto. Otros lo conocen, saben dónde está y dicen que no lo quiero ni ver hoy. El mundo fuera diferente, totalmente diferente, si los padres tomáramos y entendiéramos lo que significa la paternidad. Puede un hombre llegar a ser padre, mas no ejercer su paternidad. Hoy se celebra el Día del Padre en muchas naciones, en muchos lugares. Pero, ¿sabes qué? Tú puedes haber engendrado hijos y no ser padre. Tú puedes haber engendrado hijos y no ser padre, no ser verdaderamente delante de los ojos de Dios Padre. Porque ya hablamos de lo que es ser padre, es el engendrar, que un macho engendra una cría.
Pero la paternidad es el estado, es la circunstancia que el hombre, para lo que ha sido hecho para padre, es una relación. De hecho, si buscamos esto en el diccionario, dice relación jurídica entre el padre y su hijo que genera una serie de derechos y deberes que deberían de ser recíprocos. El hombre está llamado a responder, a resolver. Tiene derechos, pero también tiene deberes. Y el mundo ha querido cortar los derechos del hombre, porque el hombre mismo ha dado su puesto. Y esto viene de generación en generación. Porque como un padre que nunca conoció a Dios de pequeño, que no conoció el temor de Dios, que su padre no le enseñó la palabra de Dios, que su padre no le enseñó cómo amar a Cristo, amar a Dios, cómo ese padre le va a enseñar a ese niño el temor de Dios. Y hoy muchas familias se reúnen y aman a sus padres y se contentan con sus padres, pero sin saber que ese padre, tal vez las cosas que le enseñó no tenían nada que ver con las cosas de Dios. El mundo fuera totalmente diferente, se los digo. La hambruna, las viudas, las guerras fueran totalmente diferentes. Imaginémonos por un momento un mundo donde todo el mundo, absolutamente todo el mundo conoce de Cristo, de Jesucristo, y todo el mundo sigue a pie y letra la palabra de Dios. Imagínate ese mundo. ¿Qué guerra va a haber en ese mundo? ¿Qué cárcel va a haber en ese mundo? ¿Qué hospital va a haber en ese mundo? ¿Qué viuda? A ver, cuéntame, ¿qué huérfano? ¿Qué niño desamparado? La necesidad más grande que tiene un ser humano es sentirse amado por su padre. Es quien le da la identidad al hijo. Ese es el diseño de Dios. Hay una gran diferencia en lo que es entender ser padre y lo que es entender la paternidad. El Espíritu Santo nos revela al Hijo. Y si el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo, Jesucristo, y el Hijo es quien nos revela al Padre, aquí viene una gran revelación. Aquí viene una gran revelación, iglesia. Tú que me estás mirando, aquí viene una gran revelación. Hay una relación íntima en lo que es ser hijo y ser padre. ¿Sabes cuándo tú, hombre, aprendiste a ser padre? ¿Sabes cuándo? Cuando eras hijo, mirando lo que tu padre hacía. La mayoría de los hijos repiten lo que los padres hacen y luego los padres vienen y reclaman. Hoy en día nosotros estamos tan preocupados del tiempo y tantas cosas que tenemos que hacer. Los padres están tan preocupados de tener el último modelo de carro, la última casa, la última todo. Y los hijos, ¿quién le está hablando a tu hijo? Un tablet, ¿quién le está hablando a tu hijo? Un juego video, ¿quién le está hablando a tu hijo? Un amiguito, una amiguita. Mientras que tú estás haciendo ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? El hombre tiene una naturaleza, la naturaleza del hombre. El hombre, vemos hombres que no vienen a la iglesia, pero que todos los domingos van a un juego de pelota. Pastor, ¿y usted cree que? En estos días escuchaba una prédica de un predicador famoso de hace muchos años, un evangelista, y decía, hablaba acerca de la televisión y decía, oye tú varón, decía así, oye tú varón, que te gusta ver las peleas, cuando estás ahí en la pelea de boxeo, y el tipo le da, y tú dale, y el diablo riéndose de ti, yo te estoy dando a ti. Yo decía, wow, Señor. Y después hablaba de las mujeres, tú mujer, que te la pasas viendo las novelas, que te ves todas las novelas. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, wow, Señor, esto está fuerte. Un evangelista famoso. Y en eso el Señor me ministró y me dijo, pero a ver, una cosa, el mirar una pelea de boxeo o el mirar una novela, ¿es del espíritu o es de la carne? Oh my God, y Dios me confrontó con eso. ¿Es del espíritu o es de la carne? ¿Edifica la carne o es del espíritu? Silencio. Lo que hacemos o edifica el espíritu o alimenta la carne. Hay cosas que son naturales que tenemos que hacer. Pastor, ¿usted cree que esté mal que un hombre vaya de camping? ¿Usted cree que esté mal que un hombre juegue fútbol? Pastor, ¿usted cree que un hombre esté mal que tenga esa parte varonil? ¿Usted cree que esté mal que un hombre quiera una camioneta de esas grandísimas, así, ser fuerte? Pastor, ¿usted cree que esté mal que el hombre se quiera ver fuerte y que el hombre quiera estar así? La pregunta es si ese hombre tiene a Cristo en su corazón. La pregunta es si ese hombre se muere, va al cielo.
La pregunta es, ese hombre como padre, ¿qué le enseña a sus hijos? Porque delante de los ojos de Dios, un padre puede haber pasado toda la vida con sus hijos, haberlos llevado a camping, enseñarle a pelear, enseñarle a montar bicicleta, enseñarle a hacer todo. Y la palabra de Dios lo dice claramente, dice que el niño, si lo instruyes en su camino, de niño, lo que aprendió lo va a hacer de adulto. Tremendo. Tú, padre que me estás viendo, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tu hija que tenga que ver con el reino de los cielos? ¿Qué le estás enseñando? Mira esto. Pues todos, si alguno de ustedes me está mirando y dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, mira lo que te voy a decir. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tú pasas a ser hijo de Dios mediante Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. No todos somos hijos de Dios. Esta es la gran situación que hay, que la humanidad necesita al Padre, necesita conocer, sabe que necesita un Dios Padre, pero ese Dios Padre tiene que llegarle a través del Hijo. Y el mundo entero está tratando de llegarle al Padre sin ir por el Hijo y sin tener la revelación del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo la peor crisis del mundo por la falta de paternidad. La paternidad es que le da la identidad al ser humano, tanto a un hombre como a una mujer. Es tan importante que la mujer crezca con una imagen paterna. Cuando una mujer no crece con una imagen paterna y luego va y se casa, entra en relaciones, ve situaciones que tienen que ver por la falta de haber tenido una imagen paterna. Por eso es que los hombres están en tantos problemas. El hombre está llamado a resolver el problema, pero el hombre, en vez de resolver el problema, lo que hace es meterse en problemas. Y esto es una cadena y una cadena que sigue y sigue. El hombre está en crisis, los padres están en crisis. Muchas veces los padres no saben qué hacer. Vamos al principio, cuando Dios crea a Adán. Dios crea a Adán y Dios le da una instrucción. Empieza el Señor a decirle a Adán lo que va a hacer, que va a ser un proveedor, que va a cuidar, que va... hay una naturaleza que Dios puso en el hombre. Cuando el hombre no cumple con esa naturaleza, se frustra. Viene la ira, el resentimiento, la molestia. Para poder entender lo que verdaderamente significa ser padres, debemos entender lo que significa ser hijos. Y esta es la revelación de esta prédica. Esta es la revelación de esta prédica. Que cómo vas a aprender a ser padre si no... Ustedes han escuchado que en el mundo dice, el que es buen hijo va a ser buen padre. ¿Han escuchado eso o no? A ver, iglesia, ¿están aquí o no? ¿Nunca escucharon eso? Están todos hoy. Yo sé que esto es una manera de presentar esta prédica diferente, pero sabemos que aquí esto es una iglesia diferente. Aquí hacemos lo que con el Señor porque es que tenemos que traer el mensaje, que los padres abran sus ojos y que entiendan que están queriendo ser padres sin tener. Ustedes no han escuchado eso que dicen, no hay una escuela. Yo crecí escuchando. Hoy hablaba con mi padre temprano, me llamó. Me dieron palabras muy bonitas y en eso yo conversaba algo con él y le dije a mi papá, le dije, papá, de pequeño yo escuchaba que decía, es que no hay una escuela para padres, no hay un manual para padres. Y es mentira. Claro que hay una guía para ser padre y está acá, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, esa es la guía de cómo ser padre. La palabra de Dios, esa es la guía. Este es el libro de cómo ser padre. Este es el libro de instrucción de cómo ser padre. La palabra de Dios. Y el instructor debería ser tu propio padre. Esa debería ser tu escuela. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué aprendiste tú de tu padre? Padre, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estoy yo enseñando a mis hijas como padre? ¿El temor de Dios? El padre está llamado a enseñarle a sus hijos a escoger lo más importante. Mira, tú que me estás mirando a través del internet, tú a lo mejor pensarás que lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos es la educación. Es importante porque la palabra dice que seamos doctos. Pero ¿sabes qué? ¿De qué le serviría a tu hijo, a tu hija, ser un tremendo profesional y no conocer a Dios? Y la verdad es que si nunca reconoce a Cristo, el día que se muera, se va al infierno. Eso es lo que estamos hablando acá.
Y tremendo, no sé, tremendo, ponle tu nombre, profesional, cualquiera que sea, un abogado, un doctor, ingeniero, arquitecto, tremendo, tremendo, tremendo. Pero entonces el día que se muere, esa persona que se le fue enseñado a que tenía que ser alguien en la vida, que tenía que estudiar, que se tenía que preparar, que está bien y así debe ser, esa es parte del trabajo de un padre. Pero lo más importante que un padre le puede enseñar a un hijo o una hija es aprender a tener temor de Dios, es a conocer a Cristo, es conocer su palabra. A ver, hay alguien acá o todo el mundo que a ver, padre, oye, tú tienes que enseñarle a tus hijos a conocer de Dios. Eso es lo más importante que tú le puedes enseñar a tu hijo. ¿Saben qué? Lo más importante que le puedes enseñar a tu hijo es make a choice, escoger, saber escoger entre lo bueno y lo malo. Esa es la función de un padre. Pero si el padre no está presente, o cuando el padre está presente es como que si no estuviera, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todo fuera diferente si los hijos entendieran lo que es el padre. Entonces imagínate, hay unos que ni saben que Dios puede ser padre, y hay otros que saben que Dios sí es padre, pero no lo entienden como hijo. Imagínate, una crisis de identidad, ¿Cómo se puede enseñar algo que no sea revelado? Por falta de conocimiento, perece mi pueblo, muere mi pueblo. ¿Cómo enseñar algo que no ha sido revelado? Tiene que ser primero revelado, entendido. Tú que me estás mirando a través del Facebook, tiene que ser entendido, tiene que haber una revelación. Tal vez tu padre, esto que te estoy hablando, no va contigo. También tienes que, sabes, que entender que la Biblia te llama a honrar a tu padre y tu madre. Y no te dice si fue buen padre o si fue buena madre. Te dice que los honres y que hay una bendición. Así que te estoy diciendo que tal vez tú estás juzgando a tus padres, pero no tenías la revelación de la que te estoy hablando ahorita. A lo que me está mirando por el Facebook. Estudiamos la característica, la naturaleza del hombre, y cuando vemos, el hombre está llamado a ser responsable. El hombre es responsable. Y esto es lo que pasa hoy en día, una de las crisis, al no entender cómo el propósito del hombre. El hombre anda en sus cosas, el hombre llega del trabajo y está pensando, ay, mira, yo quisiera irme a un viaje, no sé qué, quisiera irme de camping, yo quisiera hacer esto. A ver, los hombres, tú le preguntas a un hombre, ¿quién no te gustaría tener una bicicleta de montaña? Es muy raro que uno diga que no. ¿No te gustaría tener un buen reloj? Mira, está levantando la mano por allá. ¿No te gustaría tener una moto? Sí, quiero una moto. ¿No te gustaría tener un RV? Sí, quisiera un RV. ¿Te gustaría una voz? Y eso es lo que llama en el mundo de los juguetes de los hombres. Entonces el hombre metido en el garaje, y el hombre con su carro y su moto, y el avión y el helicóptero y todo, y está bien. Está bien. Está bien. Está bien mal cuando el hombre pasa su vida pensando en todo eso y pasa la mayor parte de su vida mirando a sí mismo sus hobbies, lo que quiere hacer, y se olvida de su casa, se olvida de su esposa, se olvida de su familia. Hay hombres que pasan más tiempo con amigos que con los hijos. Son más amigos de los amigos que de los hijos. Hay hombres que son más amigos de con quien trabajan, porque están solamente enfocados en hacer dinero, y cuando llegan a casa, el niño, la niña, se queda dormido esperando que el papá llegara y le diera un beso y simplemente le dijera buenas noches. Y todo por la falta de identidad, por no entender lo que significa ser un hombre como tal, delante de los ojos de Dios. Es un choque total. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, recuerdo cuando empecé a leer la palabra y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que no todos tienen el derecho. A todos los que le recibieron. Para ser hijo de Dios tienes que reconocer, tienes que aceptar. ¿A qué?
Aceptar a quien, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que hay dos voluntades, la del hombre, la de la carne, la naturaleza humana, y la voluntad de Dios, que es la voluntad del Espíritu. Es la voluntad del Espíritu. Hay una naturaleza en el hombre que se quiere sentir eso, el supermacho, y es el cazador, el que trae la provisión, el que va, el que viene, sí. Pero aquí le está diciendo que a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. O sea que aquí hay una diferencia entre el Padre que vive en la voluntad de la carne y el Padre que vive en la voluntad del Espíritu. El Padre que vive en la voluntad del Espíritu tal vez quiere ir a jugar fútbol ese día con sus amigos, tal vez quiera hacer deporte, tal vez quiera ir al gimnasio, tal vez quiera ponerse a ver televisión ese día sin que nadie lo moleste, tal vez quiera hacer cualquier cosa, quiera salir a pasear solo en moto, quiere hacer un viaje a un RV, pero ese padre se mete con el Señor y le pregunta al Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere que haga, y probablemente va a terminar haciendo algo que no es lo que su naturaleza humana quiere, pero es lo que Dios quiere, porque los hijos son tesoros. Y dice la Biblia, ¿de qué os sirve? ¿De qué os sirve ganarte el mundo si has perdido tu casa? ¿De qué te sirve? Porque así vive el mundo, carnalmente. ¿Y qué cosa? El hombre responsable de la esposa, imagínate. Responsable de los hijos, de que se sujeten a él y que se sujeten al padre. Porque para eso fue criado el hombre, para eso fue hecho el hombre, para eso fue creado por Dios. Porque Dios le va a pedir cuenta al hombre primeramente, como en el Edén. Fue Satanás quien le habló a Eva, y Eva quien le habló a Adán, y Adán hizo lo que Eva le dijo. Pero la cuenta se la pidió a Dios, directamente a Adán. El hombre debe escoger si quiere cambiar o no, si quiere vivir una vida en Cristo o quiere vivir la vida del mundo. Pero no puede estar entre los dos. En estos días, en el discipulado, hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y me llamaba la atención porque hay personas que creen que esas 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, hay gente que no entiende que si eran vírgenes, estaban en un nivel de comunión, ya sabían que eran hijas de Dios. O sea, esas vírgenes no era una iglesia la tibia, no era una iglesia la que venía el domingo, no, eran ya los que tenían una relación con el Padre, eran ya las que habían conocido el Espíritu Santo de Dios, esa lámpara de la que habla ahí, ese aceite, ya habían conocido el Espíritu Santo de Dios. Pero 5 de esas vírgenes aparentemente se desenfocaron de las cosas de Dios. Porque si se apaga el aceite del Espíritu Santo de Dios, lo que tú me estás diciendo es que esas vírgenes de alguna manera se empezaron a mezclar. Esas vírgenes, algo pasó que se desenfocaron. Algo pasó que aquellas que eran hijas, aquellas que eran porque eran vírgenes, la virgen ya tiene un esposo, el esposo su esposo era Jesucristo, ya era en la iglesia, ya no era la que estaba ya perdida, no, ya era la que venía a la iglesia, ya era la que servía, ya era la que decía que amaba a Dios, ya era la que oraba, ya era la que adoraba, ya era la que conocía el Espíritu Santo, ya era la que había tenido una relación con Dios. No era aquella, la insensata que nadie conocía, no, era la que conocía. Pero esa virgen insensata, hubo un momento que tal vez dejó de orar y le gustó ver más, no sé, el show de no sé qué, salió más con la amiga, empezó a hacer otras cosas que poco a poco hizo que el Espíritu Santo de Dios se fuera tragando y se le fuera acabando el aceite. Pero la virgen sensata dijo, no, yo estoy preparada porque Dios puede venir hoy, Cristo me puede venir a buscar hoy, yo hoy tengo que estar lista. No se crean que las vírgenes insensatas eran cualquier vírgenes. Esas vírgenes insensatas eran mucho más que mucha gente que hoy en día está en la iglesia. No eran cualquier mujer. Y ellas no entraron. Imagínate tú, aquellas que ni siquiera habían conocido a Dios. La pregunta es, Padre que me miras,
¿Qué quieres amar tú más, el mundo o las cosas de Dios? ¿Qué le quieres enseñar a tus hijos que amen más, el mundo o las cosas de Dios? ¿Sabías tú que sí vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo? ¿Sabes lo que eso significa? Que todo el mundo dice amén, pero ¿sabes lo que de verdad significa? Que no se mezcla, que no te debe de gustar. Aparentemente esas vírgenes insensatas les gustaba, eran como adúlteras, era una virgen adúltera, era virgen, se había casado con Cristo, pero se casaba con Cristo y adulteraba con las cosas del mundo. O sea, quería tener dos esposos, dos maridos. No. Solamente la iglesia que quiere estar casada con Jesucristo, únicamente con Jesucristo, es la iglesia que va a entrar a las bodas del Cordero. Esa iglesia es la única que va a entrar. Esa es la única que va a entrar. Esa es la única. No es la que quiere estar mezclada. La que quiere estar mezclada no va a entrar. No va a tener suficiente aceite, no lo va a tener, y su lámpara no va a brillar. La lámpara que dice Dios que Él vive en nosotros, que somos la luz del mundo, esa lámpara no va a brillar. ¿Sabes por qué no va a brillar? Porque, imagínate tú como yo me fui del Día del Padre a las 10 vírgenes. Ya le voy a decir por qué. Porque una lámpara sin aceite no puede brillar. El Señor nos ha llamado a brillar. Pero si tú como padre, y aquí voy, si tú como padre estás llamado a brillar en las cosas de Dios, pero tus hijos te ven en las cosas del mundo, tú hablando de una cosa y haciendo otra, olvídate de eso. Olvídate de eso. Podemos nosotros los hombres, los padres, morir a nuestra carne, a nuestros deseos, para enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, lo que es verdaderamente ser un padre, como Dios quiere que seamos, como Jesucristo el Hijo, que toda su mirada estaba puesta en el Padre, que nunca se desconectó con el Padre. Nunca se desconectó con el Padre. Mira lo que dice para nosotros en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció también, ¿quién? Dios en nosotros, predestinó, hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. El que nos da herencia con el Padre, el que nos hace coherederos con Cristo, el que nos hace ser hijos del Padre, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es por si tú me estás mirando y no estás seguro que Dios verdaderamente es un Padre, y si no estás entendiendo que tú eres un hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón. Pero mira esto, Hebreos 2:11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Romanos 8:17. Y sí, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, en verdad, padecemos con Él. Si en verdad padecemos con Él. Oh, mira esto. Padre, ¿tú qué me estás viendo? No, yo soy un hijo de Dios, yo le estoy diciendo a mis hijos las cosas. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea que hay un sacrificio en ese Padre que conoce a Dios. Hay un sacrificio ese Padre que va a tener una lucha con ese hombre que quiere hacer las cosas que ve. ¿Sabes qué? Las cosas, ¿qué te presenta el mundo? ¿Cómo es la imagen del hombre de hoy en día? ¿Cómo es la imagen de un hombre exitoso que presenta el mundo? A ver, ¿qué te presenta la televisión? ¿Qué te presentan los comerciales? ¿Qué te presenta la ropa? ¿Qué te presenta? Hoy en día la gente, yo no entiendo algunas cosas, no puedes estar con tu mirada puesta en el mundo y con la mirada puesta en las cosas de Dios. Mira, si yo quisiera mirar para allá y quisiera mirar, hazlo tú, que me estás viendo a través del internet, ahí mismo donde tú estás, en el mismo momento, trata de mirar para un lado y trata de mirar para el otro a la vez. A ver, algo así, a ver, trata de mirar para acá y para allá a la misma vez. No puedes hacerlo. ¿Sabes por qué no puedes hacerlo? Porque tu mirada va a estar en un solo lugar. Uy, esto le dolió a las mujeres que dicen que son multitask. Multitask. Si alguna mujer acá en la iglesia, por favor, puede hacer eso, me viene y me dice, por favor. No me extrañaría que el pastor, mire, debe enseñar. Hay una batalla constante entre el ataque que tiene Satanás en contra del hombre.
Porque el hombre es la cabeza. Jesucristo es nuestra cabeza. Y como Él es la cabeza, nosotros tenemos que estar agarrados de la cabeza que es Cristo. Y la mujer se agarra a nosotros conforme a como nosotros nos sujetamos a Cristo. Mira la distorsión. Mira cómo Satanás sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Vino a acabar con la paternidad. Vino a acabar con la identidad de Adán. Vino a acabar con ese padre que tenía una comunicación entre él y Dios. Y vino a romper esa relación entre padre e hijo. ¿Tú crees que es lo mismo una mujer que creció teniendo la identidad de un padre a la hora que esté casada que la que no tuvo la identidad de un padre? ¿Crees que es lo mismo? Ni se te ocurra, jamás en la vida. Jamás en la vida. La que creció con una imagen de un padre va a tener ciertas características que la que no creció con la imagen de un padre. Lo bueno de esto es que Jesucristo ya peleó esa buena batalla por ti y por mí, hombre. Si tú estás queriendo ser padre en tu propia fuerza, en tu propia voluntad, yo te digo que no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Tal vez esto es una prédica un poco diferente para el Día del Padre, pero no sé. Pero realmente lo más importante que un padre le puede enseñar a sus hijos es que tengan temor de Dios. Eso es lo más importante que tú le puedes enseñar a un hijo. Tal vez tú me estás viendo, a lo mejor tus hijos, tú pensaste que lo mejor era dar una buena educación. Pastor, ¿qué me vas a decir que no es importante darle de comer, darle un buen techo, darle una ropa? Claro que sí, es parte de nuestro trabajo. Claro que sí. Dios lo dice en su propia palabra. Dice Dios en su palabra, ¿quién de vosotros si su hijo le pidiera un pescado le diera una piedra? Imagínate, ¿acaso Dios, que es nuestro Padre Celestial, no nos dará mejores cosas? La imagen del hombre fue intencionalmente creada por Dios para que tuviera comunión con Él. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Si tú estás esperando ser un hombre de Dios, si estás esperando ser un padre, y que tú tienes amigos que están en el mundo, y que cuando tú le digas a un amigo tuyo que el viernes en la noche, en vez de ir a ir a un juego, tal vez de pelota, donde béisbol, de fútbol, lo que sea, que va a terminar ellos hablando de cuánta cosa y tal vez tomando cerveza después del juego y salen casi que embriagados. Y tú estás esperando que ese amigo tuyo que no conoce a Dios, cuando tú le digas que tú esa noche vas a ir a casa y quieres estar con tus hijos, quieres compartir con tus hijos, que te entiendan. Mira lo que dice esta palabra: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Padre, tú que me estás mirando, ¿quiénes son tus amigos? ¿A quién tú llamas amigo? Hombre temeroso de Dios. Se acercaron a un hombre y me dijeron: pastor, ¿a usted no le gusta ir a montar bicicleta? Claro que sí. Pastor, ¿a usted no le gusta ir a camping? Claro que sí. Pastor, ¿a usted no le...? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que más me gusta es vivir mi vida pensando y anhelando el día en que me encuentre con Jesucristo, el día que me encuentre con el Padre, y que Él me pueda decir las palabras que le dijo a su Hijo Jesús cuando fue bautizado: que en mí tiene complacencia, hijo mío, en ti tengo complacencia. Lo que más quiero es poder ver con el pasar de los años, ver cumplidas las promesas de las generaciones que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestras hijas.
de que comerán del fruto de la nación, de que serán conocidas como sacerdocio, de que serán benditas, de que serán conocidas, de que son linaje escogido, y sobre todo de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y puedan caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios en esta tierra y puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Qué precio tiene eso? ¿Qué precio tiene eso? Vivimos tiempos en que los hombres quieren, lo que nos presenta el mundo es un hombre egoísta. Un hombre que quiere satisfacer primero su necesidad de hombre natural. Pero la realidad es que el hombre que conoce a Dios está llamado a satisfacer primero la necesidad de su casa. De su casa. Es ese hombre que cuando tiene que regañar a uno de sus hijos, una de sus hijas, le duele más a él, pero sabe qué tiene que hacer. Es ese hombre que sabe que tiene que enseñarle a sus hijos, a sus hijas, que lo mejor que pueden hacer antes que estudiar y tener cualquier título es conocer esta santa, bendita palabra de Dios. Que esta sea su guía. Es ese hombre que le tiene que decir a sus hijos que cuando estén solos y sientan temor, tienen que orar al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué crisis tan grande está viviendo el mundo? Por no conocer al Padre, por no saber que somos hijos. ¿Qué crisis vive el hombre? Por haber sido mal criado, mal enseñado. ¿Qué crisis? ¿Y culpa de quién? Culpa del padre, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Culpa de aquel que no quiere, nuestro enemigo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Aquel quiere quitar los tiempos que vivimos ahora. Este fin de semana, ahorita mismo, se celebró, se sigue celebrando la fiesta Pride. Ahora resulta que el mundo quiere quitar los colores del arco iris que Dios creó para hacer un pacto, dejándole saber al mundo que el mundo no sería destruido de nuevo. La aberración del mundo. ¿Tú sabes cuántos de esos hombres no tuvieron un padre? ¿Sabes cuántas de esas mujeres no tuvieron un padre? Algunos sí, porque llega un momento en la vida que los hijos escogen también. Llega un momento en la vida que los hijos escogen. Caín y Abel vinieron del mismo vientre, del mismo padre. Y uno escogió una cosa y otro escogió otra. Pero el trabajo de un padre es enseñarle a sus hijos a tener temor de Dios, a amar a Dios por encima de todas las cosas, a honrarle a sus padres. Tú que me estás viendo, padre, tú le estás enseñando a tus hijos que te honren. Y te hago una pregunta: ¿y honras tú a tu padre, honras tú a tu madre? O le dices a tus hijos que te honren y tu padre, porque no fue lo que tú quisiste, tú no lo honras? Y ellos te escuchan hablando mal de tu padre, hablando mal de tu madre. ¿Le estás enseñando a tus hijos bendición o le estás enseñando a tus hijos maldición? Porque déjame decirte algo: que si les has enseñado a tus hijos a no honrar a su padre y a no honrar a su madre, les ha enseñado maldición. Así que tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. No sea que eso se devuelva. No sea que eso se te devuelva. No es el diseño de Dios. Tal vez tu padre que pasaste por un divorcio, o tu madre que pasaste por un divorcio, aquel hombre que te hirió, que te maltrató, que te hizo daño. Tal vez no entendiste que el primer hombre que te sentiste maltratada fue tu propio padre. Tal vez tu hombre que pasaste por una situación de esa. Tal vez no entendiste que era lo que era ser un esposo, un padre, porque no. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y lo que te enseñaron basado en qué? En lo que decía quién, el hombre, o lo que decía la palabra de Dios. Tal vez tu padre que me estás viendo tienes que arrepentirte porque le enseñaste a tu hijo que ser un hombre es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué?
una de las cosas que a mí más me tocó cuando yo conocí a Dios. Cambió por completo mi vida. Tuve que reprogramar completamente todo. Un hombre que hablaba con grosería delante de quien fuera y como fuera, entender, no puedes hablar así, tienes que respetar. Tienes que respetar a tu esposa, tienes que respetar a tus hijos, tienes que respetar a tus familiares, tienes que respetar el lugar donde estás. Tal vez un hombre tal vez tú eres un hombre que alguien se te pasa enfrente y ya te quiere bajar a golpe, quieres pelear, ahora estás armado y quieres ya resolver todo a tiro. La pregunta es, ¿podrías tú bendecir a ese hombre? La palabra le dice que el avisado del mal y se aleja. Se aleja. ¿Podrías tú parar y ¿sabes cuántas veces hombres por mostrar su machismo han puesto a su familia en peligro? En peligro. ¿Sabes cuántos hombres le enseñaron a sus hijos a tomar, a estar en borrachera? ¿Sabes cuántos hombres le enseñaron a sus hijos del mundo? ¿Sabes cuántos hombres llevaron a sus hijos siendo menores de edad a que se acostaran con una mujer de la calle pagando por sus propios padres? ¿Sabes cuántos hombres le enseñaron a sus hijos violencia, odio, resentimiento? Porque no conocían, mira, la palabra de Dios. No conocían esto. No se guiaron por esto. Se guiaron tal vez por su experiencia, por la vida, por lo que les sucedió a ellos, por lo que le enseñaron. Tal vez sus propios padres, tal vez quien los crió, tal vez sus amigos. Pero hoy es el día que este mensaje llegue al hombre que esté mirando este mensaje y te diga, ¿sabes qué? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Dios no quiere que seamos padres sabios. Y te lo repito, lo más importante que le puedes enseñar a tus hijos es que tengan temor de Dios. Que tengan temor de Dios. Tal vez tú que me estás viendo, al igual que yo, al igual que cualquier padre. No hay padre que no sea equivocado, no existe. Todos nos equivocamos, todos fallamos. De una u otra manera, todos fallamos. ¿Tienes tú la valentía de mirar a tus hijos a la cara? ¿Tienes tú la valentía de mirar a tus hijas y decirles, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque me equivoqué. Perdóname. ¿Tienes tú esa valentía? ¿Tienes tú, hombre, tal vez esa valentía de entender que hay cosas que has hecho por ignorancia? Otras por tu carne, otras por tu egoísmo, otras por tu maldad. Así te lo digo, por tu maldad. Por tu maldad. Pero hoy es el día de las buenas noticias. Hoy es el día en que te digo que para Dios no hay nada imposible. Hoy es el día en que te digo que para Dios lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Este es el día en que te digo que Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. A lo mejor tú que me miras, padre, no has visto a tu hijo. A lo mejor la situación es contigo hoy, que un día tu hijo agarró, siendo joven, agarró y se fue. Me voy. Y tienes años que no ves a tu hijo. Este es el día en que tú le pidas al Padre, al Dios Padre. Tal vez no sabes ni dónde estás. O tú tal vez nunca conociste a tu Padre. No sabes si ni siquiera está vivo o está muerto. O peor aún, sabes tú dónde vive tu padre, sabes quién es tu padre, pero tienes que esperar meses para que tu padre te dé una llamada. No tienes una buena relación con tu padre. Pero ¿sabes qué? Antes de querer arreglar la situación con tu padre natural, ¿entiendes tú que si recibes a Jesucristo como tu hijo, como tu Señor y Salvador, que Él es el Hijo del Padre, pasas a ser su hermano, pasas a ser coheredero? ¿Sabes tú que dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Dios nunca te abandonará y te recogerá con todo? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso que te cuesta ver a Dios como padre? Porque tal vez tú estás comparando a Dios con tu padre natural. Y yo te hago una pregunta: ¿cuándo tu padre natural ha hecho una estrella, ha hecho un sol, creó un universo? ¿Cuándo? ¿Cuándo creó un mar tu padre natural? Es incomparable tu padre celestial con tu padre natural. Es incomparable. No puedes compararlo. Tu padre natural recibió el nombre de tu padre celestial. Dios conoció a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, antes de que estuviera en el vientre de su madre, y Él les dio por nombre. ¿Y sabes qué? Hoy yo meditaba algo de esto y se lo decía a mi padre hoy. ¿Sabes qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Y quién fue el que te dio ese padre? Fue Dios, no tú. Un hijo no escoge el padre que quiere. Un hijo escoge el padre que quiere. Un hijo tiene el padre que Dios le dio. ¿Será por eso que Dios dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Será por eso? Si alguien aquí, en este lugar, los que nos están viendo por el internet, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, ahí donde tú estás, ahí donde tú estás,
Te voy a hacer una invitación para que primero pases a ser hijo de Dios. Tal vez tú estás viendo esto y tú dices, wow, yo soy ese hombre, ese macho men, ese superhéroe, ese hombre que los hijos admiran porque lo ves como el papá protector, el papá no. Sí, tal vez tienes todos los juguetes, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Tal vez sabes que tienes todo, pero no tienes el respeto de tus hijos. Algo que no se compra en una tienda, o la honra de tus hijos. Algo que no se compra en una tienda. Algo que hay que trabajar. Tú que me estás mirando ahí, te invito a que hagamos una oración y hoy le entregues tu vida a Cristo. Igual sé que hay alguien que no ha entregado nunca su vida a Cristo. Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón y te invito, reconociendo que he fallado, que soy pecador, para que tú entres en mi vida y tú pases a ser mi Padre, que tu Santo Espíritu entre a vivir en mí. Yo creo que tú sí moriste en la cruz del Calvario y que sí resucitaste al tercer día y que tu sangre derramada en la cruz me limpia. Yo te abro mi corazón y te invito a que seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor y mi Padre. En el nombre del Padre hemos orado. En el nombre del Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que si tú has hecho esta oración, que pasas a ser hijo y que hay fiesta en el reino de los cielos. Los ángeles hacen fiesta. Ahora que eres hijo de Dios, tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría a través de su Santo Espíritu. De cómo a través de su palabra puedes entender cómo ser un padre conforme a la voluntad de Dios.